Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El Señor me daba el tema eternidad. Yo miraba que la eternidad, hay personas que dicen, llevo en este problema toda una eternidad, llevo con este esposo toda una eternidad en ese conflicto, en ese problema. Pero no miramos realmente el trasfondo de la palabra, lo que nos dice Dios sobre la eternidad. La eternidad es el principio y es el fin. Es lo que Dios ha creado desde antes y donde vamos a ir a pasar la eternidad. Desde antes, en la eternidad, y vamos hasta la eternidad. O sea, no tiene principio, no tiene fin, ya que es una duración que no tiene ni principio ni fin, y es un espacio de tiempo exclusivamente prolongado, y es un espacio en el cual usted y yo estamos involucrados, pero estamos involucrados en el cual el Señor quiere que usted y yo estemos dentro de su eternidad, y para poder estar dentro de esa eternidad es importante que conozcamos lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Jesucristo, Él es el único que nos puede dar esa libertad. Él es el único que nos puede dar ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Y cuando usted y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal, pero cuando lo recibimos en el corazón y andamos en sus pisadas, en sus caminos, en su palabra, estamos dentro de la eternidad. O sea, la palabra de Dios nos dice a nosotros que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía pensados. Hay personas que dicen, usted nació, pero puro milagro. Es que usted definitivamente le tocó nacer en este tiempo. No, en el pensamiento del corazón del Señor ya estábamos pensados. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía pensados a usted y a mí. Pero ¿sabe por qué? Porque Él tiene un propósito para con usted y para conmigo. Así como hemos venido hablando en diferentes prédicas, que el Señor, hay personas que las manda a este mundo con un propósito, pero hay unos que no los quieren aceptar el llamado y el propósito que el Señor tiene. En este mundo solamente estamos de paso, pero aquí es donde usted y yo construiremos donde vamos a pasar la eternidad. Y esa eternidad la pasaremos juntamente con Cristo. Por eso es importante que usted y yo entremos a conocer de Jesús y lo buscamos y lo dependemos de Él en todo momento y en todo lugar. Y ahí donde usted y yo cumplimos ese tiempo y ese propósito en Dios, buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Por eso lo tenemos que hacer a diario. Yo encontraba la palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que nos habla de la eternidad, para que usted y yo tengamos vida eterna juntamente con Jesucristo, ya que esa eternidad el Señor la tenía predestinada para usted y para mí, en los tiempos que el Señor ha predestinado en que usted y yo pasemos en esta tierra, pero que conozcamos de Jesús, pero que mire que no solamente lo conozcamos a Él, sino que también le compartamos a otros de Jesús, que ellos puedan entrar también en esa eternidad, en este tiempo, porque estamos todavía en un tiempo de gracia. Y en este tiempo de gracia es que el Señor está permitiendo que usted y yo lo conozcamos para poder pasar a la eternidad con Él, ya que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia envía a su unigénito para que creamos en Él y no nos perdamos en este mundo, sino que tengamos vida eterna juntamente con Él. Como le decía anteriormente, nosotros solamente en este mundo estamos desde paso, pero aquí construiremos donde vamos a pasar la eternidad. ¿Cómo la construiremos? A medida que usted y yo conocemos de Jesús, nos sumergimos en su palabra, entramos a la meditación del estudio de la palabra, pero le pedimos dirección al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre, nos revele quién es Jesús, porque el Señor quiere revelarse a nuestras vidas es a través del Espíritu de Dios, y a través del Espíritu de Dios podemos conocer las Escrituras y podemos conocer y entender qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí reservados en este mundo. Entonces es importante que usted y yo conozcamos la eternidad, que estamos en un tiempo de gracia para ir y pasar la eternidad juntamente con Cristo. Creo que usted me acompaña al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, 29. Mateo 19, 29, en el cual dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué es lo que nos enseña? Que hay personas que, como el joven rico, cuando el Señor le dijo sígueme, y él le dijo, pero que tenía muchas riquezas, que cómo iba a hacer con esas riquezas, pero cuando el Señor Jesús le dice, vende todas esas propiedades y da lo que tienes a los pobres, dice que el joven rico se entristeció y no siguió a Jesús. Otro que iba a seguir a Jesús le dijo, espera Señor, voy a enterrar a mi padre. O sea, siempre hay una excusa para no seguir a Jesús. ¿Cuál excusa tiene usted para no seguir a Jesús? Démonos de cuenta que dice que recibiremos 100 veces más.
por dejar padre, madre, hermanos, o hijos o familia por Jesús. Tomando de cuenta que aún Jesús no se aferró a su papá terrenal ni a sus hermanos terrenales. Él no se aferró, él solamente venía a cumplir un propósito en Dios y él lo cumplió hasta el final. Por eso dice que cuando murió Jesucristo, él fue exaltado hasta lo sumo, porque él llegó hasta la vida eterna, él llegó al reino de los cielos y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Dice que fue sentado, se sentó a la diestra de Dios Padre, ocupó un lugar de honra, y en ese lugar de honra donde el Señor quiere que usted y yo estemos con nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a un cambio, una transformación en usted y en mí. Pero ese cambio, esa transformación comienza desde aquí, desde la tierra, y siempre y cuando nos disponemos a depender y a buscar de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que nos dice, ya que el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús, quien con toda autoridad lo dice ya, que Él fue el primero que dejó todo en este mundo por cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Empezó, ¿cómo hizo Jesús? El primero dejó la eternidad para venir a este mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para demostrarnos el reino, para hablarnos del reino, para hablarnos del Padre, para darnos a conocer el Padre, para darnos a conocer el reino, pero también partió de este mundo nuevamente para la eternidad con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero las enseñanzas que Él nos dejó es para que usted y yo tengamos acceso a la eternidad, para que podamos tener ese acceso y poder llegar también a estar juntamente con Cristo, a estar juntamente con Cristo, porque dice que Él nos tiene reservado un lugar en los lugares celestiales y estaremos juntamente con Él. Miremos lo que nos dice en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Donde habita el alto y el sublime. O sea, él habita en la eternidad. Y ahí lo dice, porque así dijo el alto y el sublime. ¿Quién? Jesucristo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Los quebrantados son los que nos humillamos delante del Señor, venimos, nos rendimos delante de Él, rendimos nuestra humanidad, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestras debilidades, rendimos nuestras fortalezas, rendimos nuestra vida a los pies de Jesús. Y entramos en este tiempo de transformación en su presencia, porque anhelamos vivir con el alto y el sublime. Deseamos y anhelamos ir y pasar la eternidad con Cristo Jesús. El hombre tiene un principio, pero su alma no tiene fin. Dios habita la eternidad, ya que Él es eterno, sin principio y sin fin, y esto solo lo puede decir Dios. Desde el inicio de la palabra de Dios encontramos los principios de Dios. ¿Por qué encontramos los principios de Dios? Si usted mira a la luz de la palabra está escrita desde la eternidad hasta la eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis está escrito. Si no, mírelo como lo dice en Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Cuándo? Desde la eternidad creó Dios los cielos y la tierra. Él los creó, ya estábamos pensados en el corazón del Señor. Entonces encontramos la creación de los cielos y de la tierra y todas las cosas que en ella hay y que hasta hoy subsisten. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, ¿cierto? Por amor a usted y por amor a mí es que las cosas subsisten, y es para que usted y yo empecemos a trabajar desde acá para pasar la eternidad. Y como les decía anteriormente, que usted y yo podamos ganar a otros para Cristo, podamos meterlos dentro de la eternidad. Claro está, que siempre que seamos direccionados por el Espíritu Santo y nos oriente, nos direccione y nos enseñe cómo debemos hablar a esas personas y a qué clase de personas podemos llevarle la palabra, porque el Señor dice que Él ya tiene predispuestos quienes estarán en la eternidad, porque también la palabra de Dios nos enseña que algunos también ya están para perdición. Pero si el Señor nos guía, nos orienta, y nosotros está en meter el mayor número en la eternidad de lo que el Señor nos guíe y nos oriente y nos lleve, y nosotros está en qué, en obedecer, ser obedientes, pero también ser diligentes en ir a hacer la obra del Señor. Miremos lo que nos dice en Colosenses 1, del 16 al 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo en Jesucristo subsiste. En Él todo fue creado antes y después de Él fue todo creado. Ya que nos damos de cuenta que en Él todo subsiste. Todo lo que usted y yo vemos es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su gracia. Gracias a ese favor inmerecido que todos usted y yo estamos incluidos ahí en ese plan del Señor. Todo lo creado por Dios subsiste por Él y para Él. El Señor está mucho antes de todas las cosas y Él ya, como lo decía en un comienzo, nos tenía pensados a usted y a mí. Dios ya ha decretado que todo lo que nos rodea, que todo lo que vemos dejará de existir. Pero mientras que exista, hay un propósito con usted y conmigo en esta tierra. Porque en Apocalipsis y aún con los profetas del Antiguo Testamento, también nos habla que todo dejará de existir, que todo será quemado. Pero mientras que usted y yo estemos en esta tierra, estamos, como lo decía anteriormente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto tenemos acceso a la eternidad. Y tenemos que empezar a trabajar y hacer la obra. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se ve, todo será quemado, pero en el tiempo que el Señor tiene preparado. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo vendrá, ni cómo, ni qué día sucederá, pero dice que vendrá como ladrón en la noche. No lo esperamos, vendrá en un momento inesperado, pero ojalá que el Señor nos tome, o que ya estemos en la eternidad con Él, o que estemos preparados para irnos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Todo será deshecho y quemado. Nosotros los seres humanos somos criaturas que nos relacionamos con el correr del tiempo y confía en su tiempo, ya que su vida gira o está controlada por el tiempo. Mire que nosotros tenemos un tiempo acá en la tierra, pero ese tiempo que tenemos acá en la tierra no es el mismo tiempo del Señor. Por eso siempre debemos pedirle al Señor: revélanos tu tiempo, llévanos a caminar y vivir y andar en tu tiempo. Que yo pueda entender tus tiempos, porque cuando uno lee la palabra, como en el libro de Daniel, dice que el Señor tiene tiempos de tiempos y medio tiempo. Pero ¿cuáles son esos tiempos? Solamente el Señor se los revela a sus profetas, a sus escogidos, pero Él nos los puede revelar a nosotros cuáles son los tiempos que Él tiene preparados para usted y para mí, para poder llevar más personas hacia la eternidad y que podamos partir hacia la eternidad con Cristo Jesús. El tiempo que vivimos en esta tierra no tiene ninguna relación con la eternidad, ya que la eternidad es incomparable. La eternidad no tiene largura, no tiene anchura, no tiene profundidad, ni altura que se pueda medir, como lo dice el apóstol Pablo, ni lo ancho ni lo profundo, no se puede ni medir la tierra, así es la eternidad. No tiene altura, no tiene anchura, no tiene profundidad, así es la eternidad. Esa eternidad que el Señor ya tiene reservada para usted y para mí. Que hay cosas que no hay reveladas en la palabra, que no nos revela el Señor, pero hay cosas en las cuales dice el Señor que Él nos la dará a conocer ya en la eternidad con Él. Cosas que nosotros no conocemos, no sabemos, pero Él nos las dará a conocer, pero ya en la eternidad. En la eternidad no encontramos oportunidad para cambiar de rumbo o el destino que ha sido escogido para la vida, ya que la eternidad es para siempre y sin un cambio. La eternidad es eso. Eternidad, como lo decía, no tiene principio, no tiene fin, no tiene argumentos, pero no tiene principio, y como no tiene fin, es un cambio en el cual usted y yo estamos involucrados. Miremos lo que nos dice en Génesis 2:7. Génesis 2:7. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, mire que el Señor nos formó del polvo de la tierra, pero Él sopló aliento de vida. Si no fuera por ese aliento de vida, usted y yo no existiríamos. Pero a raíz de ese aliento de vida fue que usted y yo pudimos respirar, vivir, que el Señor nos formó aún desde el polvo de la tierra y allá donde volveremos nuevamente. Pero como el Señor quiere que usted y yo andemos en sus pisadas, en sus caminos, para entrar en la eternidad con Él. El hombre es el único ser sobre todas las criaturas y de todo lo creado que estará vestido de un cuerpo inmortal y pasará de este tiempo a la eternidad, y quienes estén escritos en el libro de la vida
pasaremos a vivir con Dios para siempre. Tomemos de cuenta que aquí tenemos un cuerpo mortal, pero cuando pasemos a la eternidad con Cristo, pasaremos a un cuerpo celestial, que el Señor ya tiene preparados ese cuerpo para usted y para mí, en el cual nos revestiremos cuando estemos en la eternidad con Cristo Jesús, como lo dice en el libro de Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo lo verá, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá como en una nube a esta tierra. Él vendrá por sus escogidos, vendrán por los que hayamos perseverado hasta el fin, hasta que Él viene y nos lleve en esa nube con Él. Los incrédulos no creen estas verdades, ya que todo ojo lo verá. No habrá restricciones. Todo lo que hay en la tierra y del mar, los muertos resucitarán, así como los vivos lo verán. La mente será trastornada en solo un minuto. Será transformada. Pensar que todas las naciones de la tierra se reunirán en un solo grupo ante el trono del juicio. Las restricciones de distancia y de tiempo que encontramos en esta vida terrenal son ausentes en la eternidad. O sea que encontramos en esta tierra límites. Los encontramos en países, límites de una nación a otra. Pero ¿cómo nos reuniremos naciones enteras en la eternidad con Cristo Jesús y no habrá límites? ¿Cómo será esa eternidad de inmensa, que todos cabremos en un solo lugar? Todos podremos vernos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será lo que tiene el Señor reservado para que usted y yo nos encontremos en la eternidad con las naciones? Aspectos para la eternidad. ¿Cuáles son los aspectos? Está el juicio. Y miremos lo que nos dice en 1 Timoteo 5:24. 1 Timoteo 5:24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Antes que vengan a juicio, o sea, en el juicio habrán algunos pecados aquí que serán patentes, pero otros en el juicio. Entonces, aquellos que no prestan atención en el juicio final recibirán su sentencia y serán enviados a un castigo eterno. Pero quienes se rinden a Dios durante su vida tienen sus pecados juzgados antes del juicio. Por eso es tan importante que usted y yo siempre vengamos con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque mientras que estemos en este cuerpo estaremos pecando, ya sea por los pensamientos, ya sea en las palabras, ya sea en lo que vemos o en lo que escuchamos. Por eso debemos pedirle perdón al Señor, para que el día del juicio usted y yo estemos blanquecidos por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis 20, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 12, perdón. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Debemos de cuenta que estaremos escritos en el libro de la vida, pero también estarán escritos los pecados, ¿cierto? Y también estarán escritos las cosas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo me acuerdo que yo hablaba un devocional sobre las obras, pero que el Señor nos manda a usted y a mí a hacer obras, pero que esas obras sean para la gloria y honra del Señor, porque a veces hacemos obras para que los demás nos vean, que le ayudamos con un mercado a una persona, le ayudamos con un dinero a una persona, le ayudamos con un vestido a una persona, y muchas veces tomamos fotos para que los demás nos vean, o lo hacemos delante de otras personas para que vean que realmente nosotros hacemos buenas obras. ¿Para quién? Si hacemos eso, lo hacemos es para que el mundo nos vea, para que los demás se vanaglorien a través de nosotros. No, es para vanagloriarnos delante de esas personas, no. Las buenas obras las debemos hacer es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero darle la gloria y la honra a Él, que Él sea viéndonos, haciéndonos esas obras. Entonces, en la eternidad habrán dos tipos de personas. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Vamos a Mateo 25:34. Mateo 25:34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Habrá dos tipos de personas, los que entrarán a la eternidad, ¿cierto? Pero también vendrán los que no entrarán a la eternidad en el libro de la vida. Entonces, ¿quiénes están a la derecha? ¿Quiénes serán los benditos de Dios? Y es quienes estén inscritos en el libro de la vida, estos entrarán en el reino de Dios. Los que hayan cumplido el propósito de Dios en esta tierra podrán entrar a la eternidad con Cristo Jesús, porque habrá habido un cambio en esas personas, porque se habrán arrepentido y habrán hecho la obra del Señor. Entonces estaremos en la eternidad con Cristo Jesús y estaremos a la derecha con Jesucristo. Pero ¿quiénes estarán a la izquierda? A mí me lo dice en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quienes no quisieron recibir a Jesús, quienes no lo aceptaron en su corazón, quienes lo rechazaron, quienes prefirieron seguir en sus cosas del mundo, quienes prefirieron las cosas banales de este mundo y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y no quisieron ir a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Como les decía anteriormente, estamos de paso en esta tierra, pero en esta tierra tenemos que empezar a construir dónde vamos a pasar la eternidad. Tenemos de cuenta que aquí el Señor Jesús habla de dos tipos de personas, los que estarán a la derecha y los que estarán a la izquierda. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo estemos a la derecha con nuestro Señor Jesucristo, porque estamos inscritos en el libro de la vida y ahí estaremos hasta la eternidad con Cristo Jesús. Palabras muy duras que pronunciará el Padre y serán para aquellos que no estén escritos en el libro de la vida y para quienes no aceptaron a Jesús en su corazón, quienes no siguieron las pisadas de Jesús, quienes no aceptaron el cambio en su vida por seguir un camino. Como dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y es que a través de Jesús es que podemos llegar al Padre, y ese es el que nos enseña el camino para llegar al Padre. Al mismo quiero que vayamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire que el Señor Jesús nos dice que Él ya venció. Entonces, en el nombre de Jesús, usted y yo podemos vencer y podemos sentarnos con Él a la diestra de Dios Padre. ¿Qué tan difícil es que usted y yo aceptemos a Jesús? Que podamos seguir sus pisadas, que estemos tras sus caminos, que podamos estar con Él sentado a la diestra de Dios Padre en la eternidad. Es nada difícil. Difícil sería que lo rechazáramos y Dios nos guarde de ir a pasar la eternidad en el infierno, o a la izquierda, que será el crujir y lloro de dientes, como dice la palabra de Dios, el crujir de dientes. Entonces aquellos quienes el juez dirá: apartaos de mí, entre toda esta multitud estarán engañados. Mire lo que nos dice ahí en Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios nos guarde, porque hay personas que dicen que hacen el ministerio de Dios, que hacen la obra de Dios, pero no siguen sus mandamientos, no siguen sus estatutos, no siguen su palabra, no siguen su voluntad, que pronto podrán ser usados para echar fuera demonios, pero si no están sujetos a la palabra, el Señor no los acepta, no los recibe. Entonces, aquellos es que el que juez dirá: apartaos de mí, toda esta multitud estará engañada, ya que pensarán que lo están haciendo conforme al Señor le dijo. Porque lo dice en 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque hacemos la obra del Señor estamos bajo su voluntad. No. Cuando estamos bajo su voluntad es cuando obedecemos a su palabra. Somos obedientes. Por eso la palabra de Dios dice que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Y usted y yo debemos estar en obediencia, sujetos, obedientes a Jesucristo.
La eternidad es incomprensible para el conocimiento, para el entendimiento humano, ya que la mente del hombre es limitada de principio a fin. A consecuencia de esto, al hombre le es necesario confiar en las heredades de en la palabra que el Señor nos da a diario, ya que Dios es el andar en todas las cosas y también de la eternidad. Y en la eternidad es que el Señor quiere que usted y yo andemos. Pero hoy me gustaría orar por esas personas que de pronto no han querido aceptar a Jesucristo, que no han podido entender que solamente estamos de paso en este mundo, pero que este tiempo es muy corto el que usted y yo pasamos en esta vida, en esta tierra, y desde aquí debemos ir a pasar la eternidad con Cristo. Pero hoy le quiero orar y le quiero pedir al Señor, primeramente, que toque su corazón, que le dé el don del arrepentimiento, para que usted se arrepienta de todo corazón. Si de pronto usted ha ido y ha vuelto, como que ha venido, ha buscado de Jesús en un momento de angustia, de zozobra, de incertidumbre, pero vuelve otras a las mismas, y como que yo vuelvo. Nosotros no podemos jugar con la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero también le oro y le pido al Señor que usted y yo pasemos a la eternidad con Cristo Jesús. Padre, hoy oramos por estas personas que de pronto han sido inconstantes en tus caminos, que no han aceptado tu propósito, tu llamado, Padre, que tú los has venido buscando para que pasen la eternidad con Cristo. Pero hoy lo oro, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Prepara, Señor, el corazón para que te reciban a ti, Señor. Que tu misericordia los cobije, porque tu palabra dice, Señor, que tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Hoy oro y clamo, pido que tú tengas misericordia de cada una de estas personas, que tu misericordia los cobije, Señor. Toca el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que ellos te puedan recibir como el único y suficiente Salvador personal, y que ellos puedan entrar a la eternidad con Cristo Jesús. Oro también por los que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Toca el corazón de cada uno de ellos, muda el corazón de ellos por el corazón de Cristo Jesús. Oro para que ellos te reciban como el único suficiente Salvador personal, Jesucristo, para que tengan acceso a la eternidad, pero que también sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Oramos, Señor, por cada una de estas personas, que ellos puedan tener el acceso a la eternidad a partir de hoy. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy las gracias al Señor por esta palabra y le pido al Señor que nos mantenga firmes, constantes y determinantes en la eternidad, de aquí hasta la eternidad con Cristo Jesús. Pero también le pido al Señor que nos avive ese fuego por traer más personas y poderlos ingresar a la eternidad con Cristo Jesús. Pero que el Señor nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, esas estrategias, esa palabra, esa verdad, para poder llegar a ese tipo de personas y que puedan llegar a la eternidad con Cristo. Hoy lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya continuamos con la ofrenda, que hoy el Señor tiene un gran siervo de Dios para la palabra de Dios y una palabra que usted está esperando para el día de hoy. Continuemos.